Nuestro siguiente ponente se describe como arqueólogo, borracho y mamarracho. Y yo no le voy a llevar la contraria. Mikel Herrán es especialista en arqueología islámica, está realizando su tesis en la actualidad y divulga a golpe de copa de vino y apenas se traba, no como yo que me estoy trabando. Firme defensor de la comunidad LGTBIQ dentro y fuera de la ciencia. Puto Mikel, cosas de casa y casas de cosas. Hola, madre mía, qué nervios. Bueno, esperad primero esto. Que el zumo de arándanos es buenísimo para el cutis. Bueno, yo os vengo a hablar de esta frase que no sé si habéis oído hablar, que es: una casa es una máquina de habitar. Esto lo dijo Le Corbusier, arquitecto francés, pues allá por los años 20, cuando diseñó su nuevo modelo de casa. Práctica, racional y sobre todo funcional, ¿no? Adaptada a la revolución industrial. Pues bien, Le Corbusier no tenía ni puta idea. Y no lo digo porque sea francés, que también, pero la cosa es que una casa es una máquina de mucho más cosas que habitar. Y puede que sea porque en estos últimos 2 años hemos estado más tiempo en casa, ¿no? Y todos nos hemos fijado en todo lo que hay que cambiar, todo lo que hay que reorganizar, qué coñazo es trabajar con los niños en casa, esas cosas, ¿no? Pues la cosa es que todos nos hemos dado cuenta que una casa es para mucho más que para habitar, para refugiarse de los elementos. De hecho, otro término que también se ha puesto de moda en estos últimos 2 años es, ¿no?, el teletrabajo. ¿No? Ay, teletrabajo, vale, sí. Bueno, pues el teletrabajo, aunque sea una palabra nueva, realmente el trabajo ha sido parte de la vida doméstica desde los orígenes de que se pusiera una casa. De hecho, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, cuando estudiamos el entorno doméstico, son las actividades de mantenimiento, que es el nombre que le damos a todas esas tareas destinadas a mantener, es decir, a sostener a todos los miembros del grupo y a garantizar la reproducción social. Pues ya sabéis, abastecer la casa de alimentos, preparar la comida, mantener el hogar higiénico, cuidar de los niños, educar a los niños, también cuidar a los ancianos y personas que no pueden cuidarse por sí mismas de forma permanente o de forma temporal. Y bueno, pues también preparar todas las cosas necesarias para que se puedan desempeñar esas tareas, preparar textiles, preparar ollas de cocina para cocinar, etc. Pero también estas cosas se extienden más allá de la casa. Se pueden extender entre las redes de cuidado, entre vecinos, se pueden extender entre las redes de intercambio de información. Pocas cosas hay más antiguas que Radio Patio y pocas cosas ayudan más a mantener una cohesión del grupo. Así que estas actividades son muy importantes. ¿Y por qué son importantes también? Porque la casa es el lugar donde primero aprendemos a socializar, donde aprendemos las pautas sociales, cosas tan puñeteras como los roles de género, cómo se deberían relacionar hombres y mujeres, cómo comer o incluso pues, cómo rezar. Pero claro, cuando intentamos estudiar estas cosas en el pasado y ver modos alternativos de cómo se ha organizado la vida familiar, las fuentes históricas, las fuentes escritas, están algo calladas. Y esto es por 2 razones. La primera es la de siempre. Estas tareas suelen caer en muchas sociedades en mujeres y ancianos y sabemos que leer las fuentes en femenino es una tarea que aún llevamos un poquito pendiente, pero bueno, estamos trabajando en ello, os lo prometo. Y la otra razón es que estas actividades son tan naturales, tan mundanas, tan del día a día, tan anodinas, que las absorbemos, le damos un significado y lo naturalizamos. Y no nos fijamos en ¿por qué comemos sentados a la mesa y con cubierto y tenedor? Hasta que vemos que el vecino come a ras de suelo y utilizando palillos. Así que estamos destinados a simplemente pensar en que, bueno, cómo crecemos y cómo vivimos en la casa es como es y no se puede cambiar y que todas las sociedades se han organizado igual y todas las familias son iguales. Pues no. El pasado es muy diverso y también tenemos una gran fuente que es a lo que me dedico yo, a mirar casas de hace 1000 años, con arqueología, ¿vale? Las actividades de mantenimiento no son invisibles y, de hecho, si estudiamos las casas en el registro arqueológico nos encontramos casas muy grandes, casas muy pequeñas, porque clases ha habido siempre, pero también nos encontramos pues, distintos modos de estructura familiar, de organizar las tareas del hogar, de dónde se hacen, cómo se organizan las habitaciones. Entonces,
La arqueología, pues, por ejemplo, nos da pautas para saber también cómo cambian estas cosas. Por ejemplo, en Córdoba, en la Córdoba califal, vemos que hace 1000 años empiezan a aparecer unas casas en los arrabales en las que hay una sala especializada para ser utilizada como cocina, con sus polletes, con sus hogares, con sus canalizaciones, lo cual nos dice que una tarea tan esencial y de día a día como el cocinado pasa a desempeñarse en un sitio especializado, en lugar de en una esquina, en un espacio multifuncional como era hasta entonces, y también en un sitio apartado y específico, en vez de en muchos lugares con el patio, como el patio, por ejemplo, que se podía hacer a través del uso de hornillos portátiles, como el que veis ahí, que es un anafre, por si queréis empezar a aprender tipologías cerámicas, que yo sé que os apasionan a los de ciencias duras. La cosa es que vemos cómo eso, una tarea que es tan esencial empieza a apartarse de la vista y del dinamismo de las dinámicas de dentro del hogar. También vemos, por ejemplo, la llegada de nuevas prácticas domésticas. Por ejemplo, esto que veis ahí es un tanur, que es un horno que tiene una forma de un tronco cortado y que se extiende por todo Oriente Medio y se utiliza para hornear un pan sin levadura, que bueno, es como el pan de pita, básicamente. Y este tipo de horno y este tipo de elemento no se conoce en la península hasta la llegada del Islam. Y vemos, aparte, que se adopta, se adapta y se transmite de generación a generación, lo cual nos hace pensar de otra forma en estos discursos de la llegada de un grupo foráneo, invasores, etc. Pero bueno, ese es otro tema. Y cuando estudiamos también las casas podemos ver 1.000.000 de formas de organizar la vida doméstica, incluso aun cuando tenemos modelos fijos, ¿no? Por ejemplo, un modelo de casa que conocemos es la casa de patio, que es muy típica de aquí, obviamente. Pero la casa de patio la conocemos en todo el Mediterráneo desde la antigüedad. Lo que pasa es que se conoce también como un tipo de casa muy islámico por una serie de, pues, también un poco estereotipos, ¿no? Que la casa de patio está envuelta hacia el interior, que permite una mayor privacidad, no hay ventanas hacia afuera, todas las habitaciones comunican exclusivamente con el patio y al patio se accede a través de un zaguán. Esto está asociado también con algunas ideas sobre el Islam, la segregación de género, ¿no? Las mujeres trabajan dentro de la casa, los hombres salen fuera y trabajan. Vale. Pues en realidad la realidad no es tan simple. Vemos, por ejemplo, que sí que hay modelos de casa. Por cierto, Andrés Rascón, eso es una letrina medieval. Que sepas que existen. Eso. Pero vemos que la casa es, bueno, pues sí, tienen un segundo piso donde puede haber segregación, hay un patio que es simplemente el patio de luces, pero también vemos casas donde pues, el patio es una habitación más, casas donde se cocina en el patio o casas donde, pues, o en el patio o en alguna habitación especializada se produce. Por ejemplo, en Bascos, que no es una ciudad donde hablan euskera, está en Toledo, ¿vale? Pero es un yacimiento, y en Zaragoza encontramos hornos de producción de metal, con escorias de metal, en la cocina o en el patio de casas, que nos demuestran que estas casas servían para mucho más, estos espacios domésticos femeninos. También en Alcarialonga, en Portugal, encontramos casas donde el vecindario se organiza para tener una habitación especializada y destinada para la producción de algo concreto, en un caso textiles, en otro metal. Así que, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, pues nos dice que, aunque veamos 1.000.000 de formas de organizar la vida doméstica, en todas ellas estamos hablando de algo que es mucho mayor que una máquina de habitar. Y que cuando estudiamos estas pautas domésticas podemos ver cambios, podemos ver evolución, podemos ver regresión, podemos ver 1.000.000 de formas de organizarse. Y también que antes de la revolución industrial, del modelo de trabajo asalariado, del auge del capitalismo y modelo de familia capitalista, estas casas y estas actividades que entendemos como de mantenimiento, es decir, de soporte para el que va afuera a trabajar y traer el pan, pues realmente el pan se hacía dentro de la casa y que además estos espacios son espacios de socialización, de cuidados, de transmisión de conocimiento a través de generaciones y bueno, que la casa ha sido incluso uno de los espacios principales para producir muchísimo antes de que se inventase el teletrabajo. Muchas gracias.